Estás escuchando Milenio 3, por Ayuka Nanika. La noticia nos sobrecogía hace ahora 7 días. Las principales agencias del mundo y la portada del Washington Post llevaban de nuevo a los ovnis al primer plano de la actualidad informativa. La observación se había producido sobre el área más vigilada del mundo. La psicosis tras el 11 de septiembre hizo que 2 cazas F-16 se cargasen de misiles y emprendiesen vuelo directo en búsqueda de aquel eco misterioso reflejado en el radar. Después de muchos años, se había dado otra gran alarma ovni. 10 y 7 minutos, comenzamos una noche más, Milenio 3, aquí desde el estudio 1 de la cadena SER, para España y para el mundo entero. La verdad es que hacía mucho tiempo que no se hablaba de los objetos volantes no identificados. Habían perdido parte del protagonismo que tuvieron en los años 70. Desde este mismo micrófono, desde este mismo estudio, hace 25 años, y seguro que muchos de los que trabajan en la cadena SER y muchos de los que oyen la cadena SER desde hace muchos años, lo recuerdan. Hubo una operación curiosa, pionera, distinta, que encabezó Antonio José Alés y su programa Medianoche. Trataban también estos asuntos. Eran los años 70. Y hizo una operación de vigilancia del cielo. Miles de personas en toda España se pusieron a otear las alturas, buscando respuestas para los llamados ovnis. ¿Qué se trataba? ¿Qué fenómeno los impulsaba? En todo caso, ¿quién podía tripularlos? Antonio José Alés y Medianoche, en aquel año 77 y año 78, consiguieron un hito sin precedentes. Todas las portadas de los periódicos hablaban de alerta ovni sobre España, un término que ya es imposible de dividir de aquel programa magnífico. Milenio 3, en parte, al estar en estos micrófonos, es hijo de aquellos magníficos profesionales. Y vamos a intentar, en la medida que podamos, devolver el rigor a estas temáticas. Ocurrió hace muy poco, como decía en esta introducción. Hacía mucho tiempo, que los ovnis no volvían a la palestra informativa. Y estoy seguro que hacía muchos años que el boletín informativo de la cadena SER no hablaba en estos términos. Una alerta ovni moviliza a 2 cazas de combate estadounidenses. La Fuerza Aérea del país hizo despegar ayer 2 cazas después de la alerta sobre la presencia de un ovni encima de Washington. Después de sobrevolar la zona, los aviones no encontraron nada, según informó hoy un portavoz militar. Por otro lado, el Washington Post publica las declaraciones de un testigo que afirma haber presenciado la persecución de los F-16 a un objeto no identificado que se desplazaba a gran velocidad. Esta era la noticia. Y hoy, Milenio 3, este equipo, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter y, por supuesto, Juan Carlos Ingelmo, a los mandos técnicos, vamos a intentar saber qué ocurrió ese 27 de julio. Decían las crónicas y decían los primeros investigadores que hasta dentro de 20 años, ni más ni menos, probablemente, no sabremos de verdad qué pasó ese 27 de julio. Esta noticia se daba exactamente hace 7 días, justo ahora, a las 10 de la noche prácticamente, y se hablaba de 2 F-16 que sobre la vertical de Washington salían persiguiendo un eco desconocido, un objeto volante no identificado. No sabemos realmente qué ocurrió. La información evidentemente es parcial y un tanto sesgada. Algunos comandantes de la USAF hablaban de que el gran misterio era precisamente que cuando los 2 cazas aprovisionados de misiles surgieron hacia las alturas, aquello se desvaneció, aquello se esfumó. Los escépticos, que siempre los va a haber, es evidente y está claro, decían que, pues una falsa alarma. Sin embargo, ¿saben ustedes que desde el 11 de septiembre ha habido 21.000 alarmas aéreas? 21.000 testimonios de personas que han dicho que algo extraño sobrevolaba o bien Nueva York, o bien Chicago, o bien Washington. Ninguna de esas 21.000 llamadas o denuncias, ni una sola, ha provocado, primero, que los radares militares, muy sofisticados, reflejen el llamado eco ovni. Y, por supuesto, ninguna de ellas ha motivado la salida de 2 cazas provistos de misiles, 2 F-16 con pilotos absolutamente experimentados. Llegaron hasta un punto del cielo y aquello desapareció. Y no es la única vez que ha ocurrido a lo largo de la historia. Hoy profundizaremos en todo este magnífico y atrayente asunto. Y sin duda alguna, si alguien tiene noticia fresca en su faltriquera, ese era Javier del Pino. El corresponsal de la cadena SER en Washington, en Estados Unidos, nos informaba rápidamente de todo lo que estaba pasando. Ni más ni menos que el de Washington Post reflejaba en su portada la alarma ovni. El titular del Washington Post era, desde luego, muy poco habitual para un periódico enamorado de la política. 2 F-16 persiguen a un aparato desconocido, decía. Evitaban la palabra ovni en la información y en todo momento solo citaban ese término cuando entrecomillaban frases de las personas que presenciaron la persecución.
Un tal Rennie Rogers de Waldorf cuenta que escuchó ruido de aviones de madrugada cerca de su casa en torno a la 1, salió y vio algo más que aviones. Dice, era un objeto como de luz azul que viajaba a una velocidad impresionante. Los cazas de la Fuerza Aérea, contaba Rogers, estaban justo detrás persiguiéndolo, pero no conseguían alcanzarlo. Llamé a casa de mi vecino y le dije, creo que esos aviones están persiguiendo a un ovni. El Pentágono nunca hace comentarios sobre información relacionada con objetos voladores no identificados. En este caso, confirmaron que los cazas fueron enviados efectivamente para analizar la posible presencia de un aparato registrado en los radares militares, pero aseguran que quizá fue una falsa alarma, posiblemente un error en esos radares. Un portavoz ha dicho que en realidad los pilotos persiguieron algo, pero no sabían lo que era porque ese algo desapareció. Los cazas del ejército de Estados Unidos están siempre preparados para despegar de la base de Andrews como medida de prevención desde los atentados del 11 de septiembre. Esta ha sido la primera vez que esos cazas han perseguido un aparato detectado en los radares. Una misteriosa luminaria azul sobre la vertical de Washington. ¿Qué sería? ¿Qué dejaría de ser? Desde luego, lo decíamos antes, pasarán muchos años hasta que parte de la información sea desclasificada y sabremos, como ha ocurrido en España, qué pasó de verdad, de cierto, en esas persecuciones que en nuestro propio espacio aéreo han ocurrido en más de una ocasión. Hoy tendremos testigos excepcionales de esas persecuciones de aviones de pilotos de combate detrás de ovnis. Y aquí llamamos a los ovnis objetos volantes no identificados. En Milenio 3 no ponemos ningún otro adjetivo, no sabemos qué son, pero desde luego parece que están ahí. Y la noticia recorría el mundo. Incluso en otras partes muy distantes, otros testigos de alta credibilidad veían objetos voladores no identificados. En España, ese mismo día, esa misma semana, han ocurrido hechos francamente interesantes. Pero también en Argentina. En Argentina, nuestra corresponsal Isabel Cuevas hablaba de objetos incluso de un aparato o de un aspecto casi metálico, gigantesco, asombrando a decenas de personas. Ocurría en Salta, y así nos lo contaba Isabel Cuevas. Un objeto volador de grandes dimensiones y de intensa luminosidad ha sido avistado hace unos días en la localidad argentina de Campamento Vespucio, cerca de una zona de antiguas extracciones petroleras. El extraño aparato, con la forma de una pelota de rugby, se quedó durante 40 minutos sobre una zona arbolada y luego desapareció a una velocidad asombrosa. Los vecinos han explicado al diario El Tribuno de la ciudad norteña de Salta que la luz que irradiaba el objeto era muy intensa, pero no encandilaba, y que los teléfonos y los automóviles dejaron de funcionar. Los habitantes del paraje Tablillas, cercano a Campamento Vespucio, también vieron el ovni, pero no se mostraron muy sorprendidos, porque aseguran que estos objetos voladores aparecen desde 1999, en los meses de julio y agosto, y entre las 20 y las 21 horas del día. Cada vez que surgen a baja altura fallan los sistemas eléctricos. Algunos testigos han indicado que incluso un equipo de televisión de Buenos Aires estuvo grabando a uno de ellos y que finalmente no emitió las imágenes. Afirman que la luz de estos artefactos cambia de color y que parecen estar quietos, pero en realidad registran un movimiento constante como si temblaran. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Los misteriosos ovnis hoy sobrevuelan la cadena SER y han sobrevolado, como han podido escuchar, diversas partes del mundo. Nuestro país, desde luego, no iba a ser menos. La verdad es que han ocurrido cosas realmente curiosas, porque los testigos hablan de fenómenos muy distintos, y esa es una de las características propias del fenómeno ovni, que parece que se deforma o varía según sea el lugar, el nivel cultural, las personas que lo vean. Estos fenómenos, aunque hablaremos largo y tendido en muchos programas de Milenio 3, se han producido desde el inicio de los tiempos. Tenemos constancia, desde luego en España, de que ha habido avistamientos por lo menos desde el siglo XIX, avistamientos que motivaron investigaciones oficiales, y por supuesto en el siglo XX 2.500 expedientes, 2.500 folios, se dice pronto, de información archivada en el cuartel general del Ejército del Aire. Informes de los que también un día hablaremos y de los que no sabemos si nos han contado toda la verdad o no. Lo que ocurre es que 25 años después, desde la última gran oleada de avistamientos, parece que los ovnis no quieren ser olvidados. En España han ocurrido cosas realmente curiosas, pero hablábamos de scrambles, hablábamos de cazas que son activados desde bases aéreas persiguiendo estos objetos. Evidentemente, esto solo ocurre cuando un ovni ha dejado su impronta en el radar. Los radares, evidentemente, ni alucinan ni tienen visiones. Es que un objeto metálico está violando el espacio aéreo. Y en España ha habido este tipo de casos, aunque parezca increíble. Ahora, después de esta introducción, vamos a hablar con uno de los más prestigiosos testigos, director del aeropuerto de Valencia, que pudo asistir a una de estas maniobras. El proceso por el que un caza del ejército despega en busca de un ovni se denomina Scramble. Una maniobra costosa y que muchas veces permanece en el más absoluto secreto.
En diversas bases aéreas españolas han ocurrido este tipo de operaciones. En noviembre de 1979 se produjeron las más espectaculares, incidentes aún sin resolver, que motivaron investigaciones del Ejército del Aire e incluso interpelaciones parlamentarias jamás respondidas. Lo ocurrido en Washington evidentemente no es único. Ha tenido una repercusión mundial impresionante, quizá por toda la alarma social que hay después del 11S, pero lo cierto es que en España ocurrieron hechos parecidos. Ha habido varios, algunos no muy conocidos. Por ejemplo, hay 25 expedientes concretos de un suceso ocurrido sobre la vertical de Granada en 1979, donde un piloto de combate en un F-1 se aproximó a un artefacto triangular y, según consta en los expedientes militares, pues prácticamente 20 años con el matasellos de Confidencial, ese piloto empezó a escuchar voces de niños que le decían hola, ¿cómo estás? Esto viene en el informe oficial del Ejército del Aire, que se colaban en su radioescucha. Es más, este piloto, según consta en esos expedientes inquietantes, cortó comunicación y aquellas voces en sus cascos internos seguían reproduciéndose. Aquel objeto triangular, sea lo que fuese, desapareció. Ocurría sobre la vertical de Motril, en Málaga. 2 días antes, y quizá esto eclipsó el caso de Granada, en Valencia, en Manises, ocurría algo realmente espectacular. Un avión de pasajeros, con 160 pasajeros, de la compañía TAE, era obligado a aterrizar de emergencia. Hablaremos muy profundamente de este caso, pero desde luego lo más importante es que aquella noche no solo personas civiles vieron ovnis, sino auténticos especialistas en diversas ramas de la aeronáutica pudieron seguir con sus propios ojos la evolución de aquellos artefactos que violentamente persiguieron al avión y obligaron a hacerle aterrizar. Esa misma noche, desde la base aérea de Los Llanos en Albacete, un Mirage F-1 salía en busca de aquellas luces. Testigo de todo ello era nuestro siguiente invitado. Miguel Morlán, ingeniero aeronáutico y director del aeropuerto de Manises, Valencia, en 1979. Testigo ovni. Es un privilegio contar con don Miguel Morlán, que esa noche estaba allí en Manises y que era el director de ese magnífico aeropuerto. Don Miguel Morlán, buenas noches y bienvenido a Milenio 3. Buenas noches. La verdad es que imagino que una noche como esa, aunque ha pasado más de 20 años, no se puede olvidar nunca, ¿no? Claro, por supuesto. La gente ha oído hablar del caso Manises, fue portada de todos los periódicos. Aquel avión pilotado por el comandante ya tristemente fallecido, Lerdo de Tejada, pues casi tuvo que tomó evidentemente un aterrizaje de emergencia. Pero quizá lo que más nos interesa, porque un día hablaremos de Manises profundamente, es que ustedes, desde Torre de Control y desde diversos puntos del aeropuerto, pudieron observar aquel objeto. ¿Cómo era aquello? Eso realmente era un ovni. Tiene que ser impresionante, unas personas de talante pues casi escéptico, imagino, en aquella época como ustedes, observar aquello en el cielo, ¿no? ¿Qué es lo que pudieron ver? Mire, yo es que apenas pude ver casi nada. Yo estaba cenando y precisamente estábamos comentando, allí en el aeropuerto, estábamos comentando un caso que habíamos tenido un poquito antes, unos días antes. ¿Había habido otro caso antes? Sí, bueno, resulta que venía un avión bimotor, de esta de que iban 4 pasajeros, y venía el señor del Corral, que era Alfredo del Corral, que era el propietario de la empresa Alcosa, y esto tenía construcciones en Valencia y en Sevilla. Venía de Sevilla, el piloto era Pepe Ferreira, que todavía vive, y al llegar a la vertical de Bailén, pues se dio cuenta el piloto que tenía un piloto muy experimentado, por cierto, que tenía una cosa al lado, una nave, veía unas luces tal, creyó que era otro avión, llamó muy enfadado al centro de control de Sevilla, diciendo, oye, que habéis puesto otro tráfico a mi altura y nos vamos a chocar, esto es un desastre. Entonces estoy diciendo, no, tú estás solo. Entonces llamaron desde allí al radar de Constantina, que nosotros llamamos Bolero, y este confirmó que llevaba un objeto no identificado al lado. Entonces él puso el piloto automático, abrió la puerta, porque iba don Alfredo Corral, su señora y otro matrimonio más, y vio que estaban jugando las cartas, que no habían visto nada, cerró la puerta, miró, había desaparecido el objeto. Entonces le llamaron desde Sevilla y dice, nos comunican de Bolero que el objeto que iba al lado, no sé si dijo en 3 segundos o algo así, ha pasado de la vertical de Bailén a la de Fernán Caballero, que son unos 90 kilómetros, y ahí se ha quedado parado. 90 kilómetros, don Miguel, en 3 segundos. Sí, unas 50 millas, o sí, lo que hay creo que dijo en 3 segundos, no me acuerdo, yo hace ya mucho, no, un tiempo brevísimo, ¿sabes? O sea, lo que es cierto, don Miguel, es que sí. ese final de noviembre... comentando esto cenando, Ajá. Y entonces me avisaron que venía un avión en emergencia y que parecía que le seguían los ovnis.
Yo bajé inmediatamente a la oficina de tráfico y luego salí a pista en el momento que estaba ya aterrizando el avión. Vinieron allí a la oficina de tráfico Suazo y Herrero de Tejada y Suazo, que eran los pilotos, y una azafata, que luego venían pálidos, y yo sí vi una luz tal, pero yo me tuve que ir enseguida porque resulta que el único que sabía hablar alemán en aquel momento en el aeropuerto era yo. Los pasajeros eran austriacos y claro, me tuve, Iberia dijo que no era el vuelo suyo, no quería saber nada, y entonces yo tuve que hablar con ellos para tranquilizarlos y tal, llevarlos a la hotel Azafata enfrente, y entonces todos dijeron que venían durmiendo menos y que despertaron, claro, porque no sé si metió reversa o lo que fuera, pero pegó un tirón del avión antes de aterrizar. Y solo había 2 chicas, que tenían unos 20 años o así, que me dijeron que sí, que ya se habían visto las luces y todo por la ventanilla. O sea, que aquel noviembre del 79, evidentemente, no sabíamos que había habido un caso previo, fue realmente pues inquietante y realmente movido. Don Miguel, la gente quizá no sabe esta parte, pero es cierto que poquitas horas después, ¿verdad?, desde Albacete, sale un F-1 a perseguir aquel objeto, sí, ¿no? Bueno, es que verá, resulta que entonces estaba allí también aquí anoche el jefe de seguridad del aeropuerto, Salvador, y se fue a la base, porque yo me quedé allí con los para hablar con los de la base. Entonces estaba de capitán de guardia esa noche, estaba Moreno, y entonces acordaron llamar a Albacete, porque luego cuando llegué yo a la base ya habían llamado para que saliera un F-1, porque los Mirastres que había en la base no llevaban un foco especial y tal, y no era nada de la base Manises, no eran aptos para hacer un seguimiento. Y aquel avión, don Miguel, estuvo 90 minutos persiguiendo ese objeto y tuvo que venirse con las manos vacías, ¿no? Sí, Fernando Cámara, actual coronel. Estaba allí pilotando y claro... Sí, esto era comandante. Mucha gente se preguntará cómo es posible que muchas personas piensen que los ovnis son fantasías o... Yo le digo la realidad. Es posible que haya, más de esto, hay muchos datos, es posible que haya ovnis, yo no tengo la seguridad total de que existan. Ahora sospecho que los puede haber. Evidentemente. Pero no puedo tener la seguridad por la sencilla razón de que hoy día, que intenta hablar de cosas de estas, intenta radicalizarlo, dejarlo por un payaso. Eso es muy importante lo que usted dice, don Miguel. Es muy importante y además por una cosa que me gustaría señalar, y es que precisamente con programas como este de periodismo de investigación intentamos, desde luego, mostrar los mejores testimonios, que la gente no no piense que lo que a veces sale en la televisión o en determinados lugares es ni mucho menos la realidad del fenómeno OVNI. La realidad del fenómeno OVNI la componen personas como don Miguel Morland, que era director del aeropuerto y que evidentemente sabe lo que es el cielo, la componen pilotos de F1 como el capitán don Fernando Cámara y muchísimos testigos que aquí iremos teniendo. Don Miguel, lo cierto es que usted, según nos han comentado, en Torre de Control de Barcelona, es decir, que no es un caso único el de Manises, sino que en muchas torres de control se veían también este tipo de avistamientos, ocurrían de vez en cuando estas anomalías, ¿no? Sí, bueno, yo llevaba Manises desde junio, porque yo procedía del aeropuerto de Barcelona. Entonces el aeropuerto de Barcelona estaba modificando el centro de control, porque igual que hoy día los centros de control de España funcionan perfectamente, en aquella época había muchos fallos en el centro de control. Por ejemplo, pues Barcelona tenía que tomar la señal de otros radares, porque allí no se había montado todavía. Yo fui precisamente el primero que lo pidió, el hacer el radar de Vegas, que ahora claro, allí se veía todo. Teníamos solo uno de superficie todavía. Entonces yo en la oficina de tráfico en un momento dado me dijeron, coge el teléfono de microondas que llaman, estamos hablando con el radar de Aitana, al cual llamamos en Alicante. Kansas. Sí, en nuestro argot es Kansas, como el de Villatomás de Pegaso y tal. Bueno, pues entonces hablan de Kansas y habla con ellos. Entonces hablé con los controladores y me dijeron que al pasar el avión iban 4 puntos detrás de él. 4 objetos detrás del avión. Sí, pero resulta que al día siguiente, cuando hablé con ellos, nadie había hablado nada. Según que había habido presión. A mí no me presionaron, estuve hablando militar con mi coronel, tal. Me dijo, hombre, Miguel, déjalo esto. No, si eso es una luz que habéis visto por ahí. Le recomendó, digamos, a la ligera que lo olvidase, ¿no? Pero muy finamente, o sea, que no tuve presión ninguna, ¿eh? Eso son las cosas como son. Yo siempre me llevo muy bien con el ejército del aire y entonces, pues lo que yo sí sé es que los americanos saben la verdad. Si hay o no hay, y callan. Y también los rusos probablemente lo saben. Lo que pasa es que yo estuve en Moscú el año 82, intenté hablar con ellos, pero cuando me dieron esto, que sí que hay una reunión para hablar de los ovnis, pues ya se me acababa el tiempo de estar allí, me tuve que venir y ya no volví. O sea, ya, entonces pues cambié yo de destino y ya pues lo dejé estar. Y ahora pues intento a ver si otra vez lo localizo a través de un amigo que tengo yo, ingeniero aeronáutico ruso, a ver si consigo saber algo, porque es que no, o sea, hay mucha censura en esto.
Eso sí que es una historia que parece que se repite, ¿no? Al menos la recomendación de que no se hagan públicos muchos informes, y por eso quizá la gran parte de la opinión pública no conoce los casos realmente rotundos, como el de Manises o como otros que hay por ahí, ¿no? Yo lo que sé es que también en esto de cada 100 cosas, 99 se demuestran enseguida. Serían inexplicables, claro. Sí, un día o pocos días después nos llamaron varios por teléfono, claro, había una historia que pasaba una nave en forma de delta por encima de Valencia. Y eran 3 cazas que digamos lo que acaban de pasar en formación de triángulo. De noche, claro, vieron las luces y creyeron que los 3 cazas eran las 3 puntas de la delta. O sea, pues hay muchas veces que el globo meteorológico se ha anochecido, está oscureciendo en un sitio y yo los he visto, ¿sabes? Y entonces refleja la luz del sol en ellos, pero se ve enseguida porque llevan una marcha continua en dirección del viento, o sea que bueno, son cosas que nosotros sabemos que la mayor parte de las veces son cosas explicables. Pero pues desde luego, don Miguel... Hay una que no hay quien la explique, ¿entiende? Y yo le digo, por ejemplo, pues gente que no quiere hablar, yo conozco de un señor en Cuenca, guarda forestal, pues que una noche en un camino forestal pues se encontró, y yo sí, conozco 3 casos que sí es posible que fueran, y además son iguales, ¿entiende? Que es un señor más de como unos 2,5 metros y que lleva un traje como lo de los bomberos de amianto. Bueno, pues lo encontró en una senda, en un camino forestal, y tuvo que coger con el todoterreno, se salió, lo rodeó y siguió. Y claro, encuentros pues, ya con supuestos seres que acompañando a las luces, este señor pues dice que, oye, es que se van a pitorrear de mí. Evidentemente, claro. Y guardan silencio, y la desgracia es que muchas veces son amigos de sus hijos y tal, ¿sabes? Hay otro caso que también pues una persona que es de seriedad y además lo ha contado en televisión, es esta Carmen Flores, la hermana Lola Flores. Ella tuvo un incidente también ella lo ha contado y me lo ha contado a mí también, lo conté en televisión, que iba una noche por Orense, que estaba lloviendo, y de repente vio una cosa en la carretera, frenó, paró, y entonces pasó la carretera también igual, los mismos 2,5 metros, así. Decenas de testigos, don Miguel. Sí, y en Albacete igual con una señora que también le pasó lo mismo. O sea, los 3 casos coinciden. Luego, claro, en esto hay mucho camelo, me comprende, hay mucha gente que se ha pasado por extraterrestre, han visto visiones que son absurdas. Lo que usted decía antes, un 99%, pero sigue ese 1% realmente demostrándonos que hay cosas dignas de ser investigadas. Don Miguel Morland, un abrazo muy grande y le invitamos, de verdad, sería un honor para nosotros, a analizar esas noches concretas en el aeropuerto de Manises del que usted era director. Un abrazo muy grande y gracias por su presencia hoy en Milenio 3. Teníamos al director del aeropuerto de Manises, Valencia, evidentemente conoce una gran cantidad de casos, serían para muchos programas, hablaremos con él, casos donde no solo aparecen luces, sino incluso, lo hemos visto, figuras. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? Evidentemente yo estoy con don Miguel Morland en que hay un 1-2% de casos reales entre una cantidad inmensa de confusiones. Les prometo a toda la audiencia de Milenio 3 que vamos a dejarnos la piel en saber qué hay de verdad y de mentira en estos asuntos que a todos nos apasionan porque forman parte de lo desconocido. Pero es que en España, en estos días, ha habido nuevos casos realmente impactantes. Con ellos vamos ahora mismo. Entre el 26 y el 27 de julio, nuevos sucesos se han producido en nuestro propio país. Objetos extraños de considerable tamaño, a poca altura y en algunos casos en pleno día, han sorprendido a todo tipo de testigos. El letargo de las observaciones OVNI parece haber terminado definitivamente. Algunos puntos concretos, como San Clemente, en la provincia de Cuenca, y las solitarias carreteras de Galicia, parecen haber sido elegidas por la presencia de estos artefactos de origen desconocido. Prácticamente al mismo tiempo, los ovnis han dejado su estela sobre nuestra península. ¿Qué está ocurriendo? OVNIs sobre nuestro país, coincidiendo con las fechas en las que se producía esa alarma por un eco-ovni sobre Washington. Las mismas fechas también que en Argentina ocurría ese suceso que nos ha contado Isabel Cuevas, con decenas de testigos, hablando de un artefacto, de un artilugio metálico. En España ha habido 2 puntos, concretamente Cuenca y también Galicia, donde se han producido casos. En las cercanías de San Clemente, un lugar además donde hubo casos realmente intrigantes en la década de los 70, está nuestro activísimo corresponsal en Levante, don Francisco Contreras. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 de la cadena SER desde las proximidades de San Clemente, en Cuenca. Un lugar, además, donde se ha producido algo hace muy poquito tiempo, coincidiendo precisamente con el avistamiento de Washington, ¿no? Sí, efectivamente. El sábado 27, mientras nosotros hablábamos de la síndrome de Turín, prácticamente a la misma hora,
un matrimonio, el matrimonio Pardo, Julián y Rosa, eran testigos de lo insólito. Ya sabes que donde está la noticia está la SER, y donde ocurre lo insólito está Milenio 3, y hace 48 horas hemos grabado el testimonio de estos dos testigos de lo insólito, el presunto avistamiento de un no identificado en la provincia de Cuenca. Si te parece, Francisco, vamos a escuchar muy brevemente lo que nos dice Julián Pardo, lo que nos comentaba, pues bueno, de ese objeto que se vio y que vieron gran parte de vecinos de San Clemente. Lo escuchamos ahora mismo. Y que cuando estábamos más o menos a mitad de camino, vi sobre mi derecha pasar algo de derecha a izquierda súper rápido, bajo, de forma cilíndrica y con dos estelas de luz a ambos lados. Este no, iba bastante bajo, completamente recto y a una velocidad bestial, vamos. Era alargada, forma cilíndrica, vamos, a mí me pareció más que otra cosa una especie de misil o algo militar. Algo militar, ni más ni menos, una especie de bala que, Francisco, la han visto otras muchas personas en la zona de Cuenca en esos mismos días, ¿no? Efectivamente, estamos trabajando en ello porque además de Julián y Rosa Pardo ha habido dos matrimonios más en la localidad conquense de San Clemente que han visto este tubo metálico, ¿no? Como si fuera un proyectil, un misil o algo militar que decía Julián. Pero es curioso, mira, hablaba Miguel de más casos en la localidad de Cuenca. Sé que vamos muy mal de tiempo, pero un apunte. El caso que te decía de supuestos tripulantes o seres antropomorfos pertenece a un episodio protagonizado por dos guardias civiles. Impresionante, por cierto, nos hemos quedado aquí un poco helados, ¿no? Pertenece a un episodio protagonizado por dos guardias civiles a las afueras de la ciudad de Cuenca, que no podemos facilitar más datos porque prefieren estar en anonimato, pero que efectivamente se encontraron con un ser antropomorfo, llegaron a sacar su pistola, su arma reglamentaria, le evitaron y salieron, bueno, pues corriendo presas del terror. Incluso San Clemente hace 20 años, casi 20 años, fue el lugar donde hubo otro gran caso relacionado con los no identificados y supuestos aterrizajes. Ocurría el 24 de mayo del 74, cerca de las 11:30 de la mañana, y su protagonista era el fallecido Demetrio Carrascosa Martínez, apodado El Coleta, que veía el cuasi aterrizaje de una nave, de un maquinario de color verde oscuro como el de la Guardia Civil. Que en este caso, Francisco, incluso dejó huellas en el terreno investigadas por la Guardia Civil. Efectivamente, dejó una huella de casi 2 metros, que fue, bueno, parte de una muestra de ese terreno fue analizado por el laboratorio químico ubicado en Alicante, en DASA, y el informe, tras el análisis que hizo el doctor Fernando Serna, determinó que el producto no emitía radiaciones y que la transformación de la Tierra había sido producida porque había estado aplicada a una temperatura superior a los 2.000 o 3.000 grados centígrados. No sabemos qué era aquel artefacto, no sabemos qué naturaleza tenía, pero de lo que no cabe duda es que manejaba una tecnología, entre comillas, imposible. Francisco Contreras, corresponsal de Milenio 3, te has pateado la zona que está colindante a tu área, digamos, como corresponsal de este programa, y has intentado seguir la senda de nuevos testimonios. ¿Se han producido más testimonios en esos días 26, 27 de julio? Estamos trabajando en ellos. De momento hemos recapitulado el comentario, la narración de 2 matrimonios más, pero estoy seguro que en estos días en los que vamos a trabajar activamente por el lugar de los hechos recogeremos más informaciones. Y que de lo que no cabe duda es que en la noche del 27, cerca de las 10 de la noche, algo sobrevoló el espacio aéreo español de forma sobresaliente, diría yo. Francisco, muchas gracias. Esperamos tus noticias, por supuesto, como siempre, y vamos a indicar, si te parece, a los testigos posibles de estas anomalías en el cielo, de estos avistamientos de objetos, a que nos escriban milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, porque desde luego Milenio 3, este programa ha cambiado radicalmente porque la noticia es lo primero. Francisco, persigue la noticia y tráenosla cuanto puedas, ¿eh? Estamos en ello, Iker, no lo dudes. Un abrazo. Otro. El mapa de España, pues la verdad es que se ha venido complementando con otros avistamientos, personas que no sabían entre sí, por supuesto, de los casos que habían ocurrido en diversas zonas, pero que han sido testigos, algunos de ellos en pleno día, personas perfectamente equilibradas, podemos decirlo, personas que no veremos en ninguno de estos bochornosos, tengo que decirlo así, programas de televisión que tratan el fenómeno OVNI, y como decíamos antes, Milenio 3 se siente muy identificada, por ejemplo, con lo que se hacía en los años 70 en esta misma cadena, o cómo la prensa trataba estos temas. Somos periodistas de sucesos e intentamos contar los hechos. No nos gustan ninguna chabacanería y ningún espectáculo. Tenemos en Galicia a nuestro corresponsal en esa zona, a Marcelino Requejo, un fantástico investigador del fenómeno OVNI, que ha recopilado también interesantísimos casos en las mismas fechas, creo que un poquito antes. Marcelino, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Hola, buenas noches. Marcelino, parece ser que el día 26 de julio, es decir, horas antes del caso de Washington y del caso ocurrido en San Clemente, Cuenca, hubo otros también en Málaga, en pleno día, varias personas observan algo realmente anómalo, ¿no?
Sí, ocurrió exactamente a las 22 horas y 7 minutos, que era perfectamente de día aquí en Lugo todavía, en la autovía 6 a la altura de Montesalgueiro, que es una zona montañosa que se encuentra entre Lugo y La Coruña. ¿Qué vieron realmente estas personas, Marcelino? Eran varios testigos, ¿y qué observaron? ¿Cuál es el informe que a ti te dan? Porque creo que tú, minutos después prácticamente del avistamiento, estás con ellos, ¿no? Sí, bueno, es que me llamaron por el móvil al minuto de producirse el avistamiento, cuando bajaban en dirección a Coruña ya, y la verdad es que estas dos personas, dos hermanas que yo conocía de La Coruña, pues llamaron inmediatamente para decirme que en Montesalgueiro acababa de cruzarse delante del coche a ellos, iban en caravana, por cierto, llevaban unos 6 vehículos delante y varios detrás. O sea, que hubo varios testigos. Hubo muchos testigos, sí. Y el carril contrario, el que se dirigía hacia Lugo, verían varios camiones y vehículos pequeños. Lo cierto es que lo vio bastante gente. Se puede calcular en más de 30 personas las que pudieron ver este objeto. Según me manifestaron, apareció por la parte izquierda de la autovía, de entre unos árboles, volando muy despacio y a unos 80 metros del suelo exclusivamente, Era una baja altura. Era un disco, según manifiestan, del tamaño aparente de la luna, de color rojo intenso, con algún tono ligeramente anaranjado, y según se acercó y se puso justamente encima de la autovía, se detuvo, quedó detenido durante unos segundos, y entonces ascendió muy rápidamente en vertical hacia la única nube que había en el cielo, y se quedó en ella. Marcelino, tú, desde luego, esto después de muchísimos años pateándote los diversos lugares de esa Galicia tan mágica, ¿no?, y tan llena de historias, no te suena absolutamente desconocido, ¿verdad? Ha habido casos muy parecidos, ¿no? Ha habido casos muy parecidos. Ya en el mes de enero, en una zona cercana a Montesalgueiro, en concreto en la localidad de Guitiriz, se produjo un avistamiento a las 3 de la tarde que se volvió a repetir a las 5 de la tarde, con el cielo completamente nublado. En este caso se trataba de de un objeto en forma de 2 platos superpuestos, y con una hilera de luces o ventanillas. No sabían exactamente los testigos, fueron 6 testigos los que lo vieron en las 2 ocasiones, una familia completa. Y no sabían si el efecto que hacían esas luces en la zona, digamos en el ecuador de ese disco, era debido al giro que tenía, o si eran luces parpadeantes. Lo cierto es que era un aparato bastante grande. Venía a tener el tamaño aparente, según dijeron, de 3 veces la luna. Volaba como a 1,5 kilómetros de altitud, iba por debajo de la capa de nubes, perfectamente visible, y se marchó en dirección noroeste. Y volvió sobre las 5 de la tarde y se situó en la misma zona, permaneció estático durante unos minutos y después se fue en dirección a Lugo. Marcelino, da la impresión, ¿verdad?, de que en Galicia, en el año 95-96, una oleada de avistamientos sin precedentes, objetos filmados incluso desde instalaciones militares, objetos que han motivado grandes tochos de información oficial por parte del Ejército y la Guardia Civil. Parece ser que de alguna forma, en este mes de julio, incluso ya desde principios de año, los avistamientos vuelven. Marcelino, muchísimas gracias por estar atento a la llamada de Milenio 3, y de verdad cualquier información del fenómeno OVNI que tú, con tanto ahínco como nosotros, persigues, pues esperamos que estés aquí con nosotros para contarnos esa última hora de esa mágica región que tanto queremos como es Galicia. Un abrazo fuerte, Marcelino. Un abrazo, hasta luego. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, el láser. Milenio 3 es un programa que hacemos un grupo de periodistas y que siempre está al quite ante la noticia. Noticias que a veces son un poco tristes. Sabemos que nuestro colega, amigo, y en mi caso, sinceramente, maestro Juanjo Benítez, está pasando un mal rato. Ha tenido una operación, lo sabíamos hace bastantes días, queríamos mantener absoluta discreción porque creemos que es lo que necesitaba su familia. La noticia se ha dado a nivel de teletipos en algunos lugares y evidentemente ya no hay quien pare el rumor. No rumor, sino sabemos que Juanjo Benítez, el magnífico escritor e investigador de estos temas, que persigue también el fenómeno OVNI, está muy recuperado y le mandamos un abrazo grandísimo desde aquí, todos los que hacemos Milenio 3, y seguro que muchísima gente que nos está escuchando, para que se recupere lo antes posible nuestro compañero y amigo Juanjo Benítez. Y tenemos en Italia, ni más ni menos, a Javier Sierra, que realmente está siguiendo, bueno, pues todo tipo de noticias y de informaciones respecto al tema OVNI desde hace muchos años, y que sabe que lo que está pasando en este país no es único. Es más, las informaciones de Washington probablemente no las conozcamos hasta dentro de 20 años, pero es que en Europa también ha habido scrambles, intervenciones y una especie de política del silencio. Javier Sierra, buenas noches. Hola, buenas noches. Javier, compañero, ¿cómo estás? La verdad es que lo primero sería preguntarte, ¿es cierto que en Italia, Francia, Inglaterra han ocurrido cosas parecidas a lo de Washington? ¿Es cierto que rigurosamente cierto. ¿Y que hay silencio en torno a ellas, como nos decía Miguel Morlán?
hay silencio, y no solamente eso. El caso de Italia es muy peculiar, porque Italia teóricamente dice, o se dice desde el Ministerio de la Defensa, desde el Ministerio de Defensa, que no hay secreto en torno. No se dan detalles ni de los pilotos que han intervenido, porque generalmente se trata de pilotos, los testigos principales, ni si hay fotografías o no. Esto no se entrega a la opinión pública. En fin, los pequeños y grandes detalles de los casos no se dan a conocer. Por lo tanto, el tema, aunque oficialmente no sea secreto, en la práctica sí que es secreto, porque la información no se da a las autoridades. Javier, ¿habría algún caso a nivel europeo, vamos a llamarlo así, aprovechando tu estancia en ese magnífico país, pues no sé, Italia, Francia, Inglaterra, Bélgica, parece ser que ocurrieron cosas magníficas, donde el ejército haya incluso, hecho el terrible gasto de sacar unos cazas a perseguir objetos que luego no han podido atrapar? ¿Ha ocurrido este tipo de cosas? Yo creo que hay un caso paradigmático que no se ha repetido nunca en la historia de la ufología y que ocurrió durante la oleada ovni belga de 1989 a 1990. En medio de esa oleada, en una colaboración sin precedentes entre militares y civiles, se fletó, imagínate, Iker, un avión de pasajeros con todo tipo de instrumental técnico y de radares a bordo, en el que había tanto expertos civiles como militares y periodistas para cazar en vuelo a un ovni. Esto jamás se ha vuelto a repetir. ¿Para cazar en vuelo? Para cazar en vuelo a un ovni. Fue una alerta ovni que se produjo en 1990, a principios de 1990, y que, fracasó porque no pudieron capturar ni atrapar en vuelo ninguna de esas plataformas triangulares no identificadas que se estaban viendo sobre el centro de Europa, pero que sirvió para que un eurodiputado italiano llamado Tullio Regge, representante de Turín y con el que espero entrevistarme en los próximos días, propusiera al Parlamento Europeo la creación de una comisión dentro de la estructura burocrática de la Unión Europea que se dedicara a la recogida, análisis y divulgación de toda la información relacionada con los ovnis. Javier, a nivel europeo tenemos el caso español, por ejemplo, de 20 años de secreto ovni y que luego parte de ese secreto se ha ido desclasificando, entregando los informes a la opinión pública. Rápidamente, ¿qué países, digamos, de Europa siguen esa política o qué países están dando información ovni de los archivos militares? Bueno, el caso de España a nivel europeo es único en tanto en cuanto España entrega toda la documentación, o al menos eso pretenden, burocrática relacionada con cada expediente ovni. En Francia se han desclasificado informes técnicos y en Gran Bretaña se han desclasificado resúmenes de grandes acontecimientos ovni, pero no toda la información burocrática, los comunicados internos, las cartas, los interrogatorios de los testigos firmados por su puño y letra. En ese sentido, España es verdad que ha encabezado un proceso de desclasificación solo equiparable a la información que ha entregado Estados Unidos en ocasiones con respecto al tema ovni. Bueno, Javier, pues si te parece, aquí en el estudio analizaremos punto por punto y con toda la polémica esa desclasificación de material ovni del ejército español. Un abrazo muy fuerte, Javier, y buena noche. Buenas noches, Iker. El Papa Juan Pablo II ha terminado su periplo por América, donde se ha dado un auténtico baño de multitudes, especialmente en Guatemala y en México. El Papa acudió a estos países para canonizar al misionero canario Pedro de Betancourt y al indio Juan Diego. El pontífice ha aprovechado además su estancia en México para beatificar a los mártires oaxaqueños Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, que murieron por denunciar ritos paganos en sus comunidades. Nos iremos de inmediato a México para saber especialmente cómo transcurrió la ceremonia de canonización del ahora San Juan Diego, figura polémica de cuya existencia dudan no pocos dentro de la misma iglesia. Antes, como siempre, Carmen Porter avanza otras noticias en titulares. El asteroide 2002 NT7 no impactará contra la Tierra en 2019. Arqueólogos buscan en Lérida los restos de un dinosaurio. Un grupo de videntes busca desaparecidos en la guerra de Vietnam. Canarias y Guatemala ya tienen su primer santo. San Pedro de Betancourt era conocido como la primera ambulancia de Guatemala. El milagro que le ha llevado a los altares ha sido la curación de un niño tinerfeño de 5 años, enfermo terminal de leucemia en 1985. El niño, hoy con 22 años, asistió a la ceremonia de canonización. Otra curación milagrosa ha convertido también en santo a Juan Diego, el primer indígena expuesto al culto universal. Fue el testigo de la aparición de la Virgen de Guadalupe, aunque son muchos los que dudan de que existiera realmente. De hecho, México ha tenido que organizar un concurso para ponerle cara a San Juan Diego. En su canonización estuvo la corresponsal de la cadena SER en México, María José Ajejas. Música y danzas prehispánicas arroparon al Papa el miércoles durante la canonización del indio Juan Diego. Juan Diego es, según la tradición católica, un indio pobre al que en 1531 se le apareció en el cerro del Tepeyac, aquí en la capital mexicana, la Virgen de Guadalupe, tal y como recordaba Juan Pablo II durante la ceremonia de canonización. Humilde, que contempló los
La Virgen se le apareció a Juan Diego 4 veces pidiéndole que la Iglesia construyera para ella un santuario. El obispo de entonces, Juan de Zumárraga, no le hizo caso hasta que, tras la última de las apariciones, Juan Diego acudió a él con un retrato de la Virgen que ésta había estampado milagrosamente en sus ropas y que es la imagen que actualmente se venera en la Basílica de Guadalupe. Hay estudios que demuestran que la pintura es una obra hecha por manos humanas, pero esto poco les importa a los mexicanos, mayoritariamente devotos de la llamada emperatriz de América. Los astrónomos se equivocaron. El asteroide que se dirigía a la Tierra y que tenía una posibilidad entre 6 millones de chocar contra nuestro planeta en el año 2019 ya no tiene ninguna posibilidad de impactar en ese año. Los científicos dicen ahora que pasará cerca y que en caso de chocar lo haría el 1 de febrero de 2060, Carmen. Según ha asegurado John Giorgini del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, cuando se calcula la posición de un asteroide en base a mediciones tomadas con telescopios, el resultado no es solo un punto en el espacio. Hablamos de probabilidades y no de respuestas absolutas, porque las mediciones contienen errores. Por su parte, el director de la empresa fabricante de cohetes Energomash propuso destruir el asteroide con un poderoso láser montado en una plataforma espacial, en el caso de que éste se acercara a nuestro planeta. China se suma al mito del monstruo escondido en las profundidades de un lago que aparece y desaparece caprichosamente, sorprendiendo o asustando a propios y extraños. La historia les sonará porque algo similar reivindican los lugareños de las poblaciones próximas al lago Ness, en Escocia. Ahora, el monstruo se ha dejado ver en el lago Tianchi, al noroeste de China. El monstruo es una criatura de color negro con cabeza parecida a la de un caballo y, según los testigos, nadaba a unos 10 metros de la orilla del lago. Men Faying, director de la oficina de turismo de la zona, asegura haber visto al monstruo junto a otras 200 personas, que afirmaron que pudieron ver saltar al extraño animal durante unos 10 minutos. Por su parte, los científicos se niegan a reconocer la existencia de la criatura, pero los lugareños nunca han cejado en su empeño de encontrar al animal e incluso han creado la Sociedad del Monstruo del Lago Tianchi, dedicada a la caza y captura de la criatura. Y metidos como estamos con criaturas milenarias, fíjense que hay 45 paleontólogos buscando restos de un dinosaurio que se cree que vivió en el Pirineo leridano. Redacción en Cataluña, Sergi López. Estos trabajos paleontológicos en el Pirineo de Lleida son los más importantes que se han realizado hasta ahora en esta zona y se prolongarán hasta el 18 de agosto. Se está haciendo un reconocimiento exhaustivo de la zona donde se han encontrado muestras muy claras de la existencia en el pasado de dinosaurios. Los científicos, aunque lo consideran difícil, no descartan tampoco la posibilidad de hallar restos de iridio procedente de la caída de un meteorito hace 65 millones de años. Este meteorito causó una importante extinción de fauna, según hipótesis de diversos especialistas. Los trabajos no pretenden extraer fósiles, sino detectar otros yacimientos para evaluar su magnitud, que podría ser comparable a la de algunas de las más importantes halladas, por ejemplo, en Estados Unidos y también en Mongolia. En una segunda intervención sí que se pretende hacer excavaciones. La comunidad científica de California está sorprendida por la gran cantidad de calamares gigantes que está invadiendo sus costas. Creen que el fenómeno meteorológico conocido como el Niño está empujando a estos grandes calamares desde sus aguas tropicales en el Pacífico hasta California. El Niño provoca que las aguas calientes del trópico se trasladen más al norte de lo normal y favorece la llegada de nuevas especies marinas a esas aguas. Por su parte, George Jackson, del Instituto de Estudios del Antártico y del Océano del Sur, ha asegurado que la subida de un 1% de la temperatura del agua provoca una duplicación de la talla de los calamares, y la especie descubierta hace unos días en Tasmania era una demostración de ello. Y en los últimos segundos les contamos otras noticias de forma breve. Se ha dejado de hablar de ellas, pero no por eso han dejado de existir. Nuevas mutilaciones de ganado en Argentina. En la localidad de Las Raldas se hallaron 2 vacas de 1 año y medio de edad a las que les faltaba parte de la quijada, la lengua, un ojo, la ubre y los órganos reproductores, además de aparecer sin rastro de sangre. Varios vecinos de la zona afirman haber observado la noche en que se produjeron las mutilaciones de extrañas luces moverse sobre las montañas, donde posteriormente fueron halladas las reses. Y en Vietnam, la profesión más solicitada en estos momentos es la de vidente. Miles de personas reclaman sus servicios para buscar a familiares desaparecidos en la guerra. La Oficina de Búsqueda de Sepulcros ofrece los servicios de personas con supuestos poderes sobrenaturales para localizar a los desaparecidos en combate. Los 3 videntes dibujan hasta 20 mapas al día y aseguran que han tenido éxito en un 70% de las predicciones. Lo cierto es que cientos de vietnamitas hacen cola cada día para intentar encontrar los restos de sus familiares fallecidos en la guerra de Vietnam. Pues aquí ponemos hoy el punto y final, pero volveremos el próximo sábado porque el informativo de Milenio 3 no cierra por vacaciones. Y con nuestra particular sintonía de despedida vamos enlazando la recta final. Hoy Milenio 3, esto evidentemente eran las noticias, lo mejor de esta semana, el reportaje informativo de cada 7 días de Carlos Barroso y Carmen Porter. Evidentemente estas noticias pueden ser parte de un programa. Esto ha ocurrido la semana pasada. Fue noticia, fue un pequeño breve y fijaros en que se ha convertido en una auténtica alarma ovni. Hoy Milenio 3 ha sido una auténtica cabecera informativa que ha intentado pulsar
la novedad de este misterio en toda España y en el mundo. ¿Y los mails enviados a dónde, Carmen Porter? milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, donde toda la semana nos llegan muchos mails. Uno de ellos ha sido el que nos ha mandado Óscar Parra, que nos sugiere una investigación en el pueblo viejo de Belchite. Pues lo haremos porque además es que es un lugar masacrado durante la Guerra Civil, un lugar donde dicen que ocurren muchas cosas y donde especialistas en el campo de la psicofonía, siempre tan polémico y tan sobrecogedor, han sacado tremendos resultados. Intentaremos que Milenio 3 esté en Belchite haciendo ese tipo de experiencias y transmitir desde allí. A ver si lo podemos lograr. Fernando Juanco Martín nos dice que por qué no dedicamos un espacio a la obra de Caballo de Troya, ficción o realidad, que si podemos hablar con su autor sobre esta magnífica obra. Pues hablábamos de Juanjo Benítez, no es el mejor momento, está descansando tranquilamente, pero seguro que lo haremos. Lo volvemos a repetir, un abrazo grande, y él será quien nos conteste si es verdad que hay ficción, hay verdad, hay no tanta verdad. Él nos lo contará, esperemos que muy pronto. José nos dice que el otro día cayó en sus manos un cuadro pintado por Filippo Lippi titulado La Madonna y San Giovannino, nombre difícil, en el que aparece en la parte superior derecha, detrás justo de una imagen de la Virgen, una cosa que se puede identificar como un objeto volante no identificado. Objetos extraños en el arte, ovnis en el arte, pinturas del siglo XIII-XIV, donde los pintores dejaron extrañas anomalías en el cielo, siendo vistas por los testigos. Hay una página, que es la página de internet amiga de este programa, que es ikerjimenez.com, ikerjimenez.com, la hacemos para todos vosotros, y tenéis tanto los temas que van a salir en Milenio 3 como las imágenes, por ejemplo, de estos ovnis en el arte. Merecen mucho la pena. Clicar por ese espacio virtual y ya verás cómo sorprende. Círculos en las cosechas vuelven a estar de moda como cada verano, ¿verdad, Iker? Pues siempre están de moda, y para mí, mi impresión personal es que hay mucho de fraude, como antes hablábamos del fenómeno ovni con Miguel Morland, y quizá un 1%, muy en los años 80, cuando todo esto empezó a ser curioso. Haremos un programa y la verdad es que parece que también se ha convertido en parte de instrumento turístico. Y nos vamos hasta Marte. Michel de Montagne nos dice que si podemos tratar de los misterios de Marte en uno de nuestros programas. Mi frase preferida, lo haremos. Katia Rocha. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues como siempre vamos a regalar libros. El programa de la semana pasada dedicado a la Sábana Santa. Regalamos 3 libros del Sudario de Oviedo y los ganadores han sido África Reina Torcada, Lucas del Olmondiva y Javier Tunero Gracia. Esta semana regalamos 5 libros de encuentros escritos por Iker Jiménez y publicados por la editorial. La historia de los ovnis en España. Bueno, pues el teléfono del contestador también para que nos llamen, 91 532 45 32, y también una dirección de correo, Gran Vía 32, octava planta, 28013, a la atención de Milenio 3. Muchas gracias, Katy. Además, decir que dentro de 2 semanas tan solo ese programa especial para todos los mails y todos los mensajes de contestador. Más de 1.300 mensajes por internet, cientos de mensajes en el contestador, y desde luego todo eso, queridos oyentes, no se puede quedar en saco roto. Estamos preparando un programa para entregaros lo que nosotros sabemos, para intentar responderos. Esto ha sido hoy, como decíamos, una central informativa. Hemos tomado el pulso a ese misterio de los ovnis. La semana que viene, mucho más. Buen verano.